Imagina que estás en una clase y quieren ponerse de acuerdo para hacer cierta actividad. ¿Cómo se debería tomar la decisión? ¿Deberíamos dejar que simplemente alguien decida? ¿O todos tendríamos que votar para decidir qué hacer? Lo primero que se nos viene a la mente es, obviamente, poner múltiples opciones y hacer que las personas voten por lo que ellos quieran y lo que tenga más votos sea la opción que se lleve a cabo. Esto nos parece lo más normal del mundo, pues es la opción que nos parece más justa, ya que ninguna voluntad está por encima de otra y todas las personas tienen el mismo poder, el voto. Pero cuando queremos extrapolar esta visión de organización a un país, a un estado o a un país, la cosa ya no es tan sencilla, porque el principal problema con el que nos encontramos es el de tener muchísimas personas. Si ya es complicado organizar a 10 personas, imagínate a miles. El segundo problema que encontramos es el conocimiento, pues no todas las personas van a tener una buena opinión sobre ciertos temas, entonces, ¿deberíamos dejarlos votar? Y el tercer punto es el tiempo. No todos quieren pasar parte de su tiempo escuchando opiniones y pensando sobre qué opción es la mejor. Algunos solo dirán lo que diga la mayoría está bien. La democracia no es un sistema perfecto, eso todos lo tenemos claro. Cuando es momento de criticar a la democracia hay mil y un errores que se pueden nombrar, y sin embargo preferimos tenerla a simplemente perderla, pues las otras opciones son el anarquismo o el totalitarismo, y nadie quiere esas opciones. Aún con todos sus problemas, la democracia es la mejor opción que tenemos para organizarnos políticamente, pero en ningún país se aplica correctamente la democracia. Cuando pensamos en esta se nos viene a la mente la imagen de señores en toga discutiendo de manera elevada temas importantes, y todos dando su opinión y voto. Nada más alejado de la verdad. La democracia se ha vuelto un instrumento más de los poderosos, pues nos han quitado el poder de participar en las elecciones y nos han hecho creer que lo único que podemos hacer es quejarnos, porque el sistema simplemente no se puede cambiar. La democracia es un sistema como tal, tiene que tener mejoras, hay que siempre mejorarla para ver que esta se vaya acercando al ideal que queremos. No es una ley escrita en piedra, sino un sistema del cual nosotros somos parte y del cual nosotros podemos cambiar. En América Latina tenemos democracias demasiado jóvenes. Cuando miramos a Europa y sus convenientes parlamentos y organizaciones, pensamos que eso es porque simplemente las cosas se dieron así. Pero no, ellos llevan cientos de años intentando mejorar esas democracias, y nosotros como democracias jóvenes vemos eso como algo inalcanzable, pero creo que no lo es. Es más, creo que debemos aprender de sus errores, ver a las grandes democracias no como algo inalcanzable o algo que haya que copiar al pie de la letra, sino como una guía respecto a lo que puede funcionar bien y a lo que puede funcionar mal. En Guatemala está de moda decir que nuestra democracia está en juego, que estamos a punto de un golpe de estado, y ojalá fuera cierto. Ojalá este sistema de democracia representativa estuviera en peligro, pero en realidad estamos defendiendo un sistema que nunca nos favorece. En Guatemala, el argumento que más he escuchado respecto a la democracia es que pura gente ignorante vota. ¿Cómo van a votar si no saben nada? Los votantes son muy ignorantes, olvidando que ellos también son parte de esos votantes ignorantes. Hoy queremos hablar de la democracia, preguntándonos cosas sobre este sistema que todos asumimos. ¿Realmente es la mejor forma que tenemos para organizarnos? ¿Cómo llegamos a esta democracia? ¿Cuál es mi papel dentro de este sistema? ¿Cómo podemos mejorar la democracia? Bueno, yo soy Fermat. Y yo soy Marito. Y nosotros estamos más allá que acá. Bueno, un nuevo capítulo de política. Tuvimos problemas técnicos, digámoslo así. Y bueno, ¿cómo estás? Pues cagado, porque tuvimos que regrabar el inicio. Lo bueno es de que solo llevamos a lo mucho 6 minutos, así que no es tanto, pero pues es la maravilla de grabar sin no tener conocimiento de grabación. Pero bueno, yo elegimos democracia porque, como lo mencioné, yo creo que hay muchas personas actualmente la democracia es el tema de moda, siempre es el tema de moda junto con los votantes, junto con cuando hay elecciones, cuando hay cambio de poder, cuando salen cosas de corrupción al aire. La democracia siempre es un tema del que se habla constantemente, ya sea para quejarnos, ya sea para dar nuestras opiniones, porque pues todos saben de democracia y al parecer todos son politólogos, nosotros también. Entonces vamos a traer un poco de este tema porque como muchas personas de la política, de los medios, pues creo que se dedican a dar a la democracia como algo ya dado, como algo que simplemente está, y no realmente a ver la profundidad de la democracia. Entonces yo creo que podemos empezar hablando de ese ideal, ¿no? O sea, yo lo mencioné, creo que posiblemente en las clases cuando tú quieres, o con tus amigos, cuando tú quieres ponerte de acuerdo con alguien, es como de, no, pues que todos voten y todos digan qué quieren hacer y ya el que tenga más votos, ese vamos a hacer, va. O sea, ¿qué opinas de este ideal de la democracia? Antes de la idea de la democracia quería regresar a esto de es que ellos que votan son ignorantes, no votan bien, tienen ideas equivocadas. Y creo que es chistoso porque es como de, no, ellos son ignorantes, yo, el más ignorante, vamos. O sea,
hay un poco de egocentrismo un poco en esas frases, pero creo que también todos caemos en esa. Yo he caído y seguiré cayendo. De hecho, hoy van a ver el capítulo más egocéntrico sobre la democracia. Nosotros somos expertos en democracia, o sea, nunca habíamos sido tan expertos en democracia como hoy. Entonces, pero espero que cualquiera que sea nuestra idea, si ustedes no están de acuerdo en algo, puedan mencionarlo. Ustedes piensen algo diferente, puedan mencionarlo. Pero para iniciar, pues sí, iniciaríamos con todo lo que es, ¿qué es la democracia? La democracia, según Wikipedia, la democracia es una forma de organización social y política, presentada en el platonismo y aristotelismo, que atribuye el poder a la ciudadanía. En sentido estricto, es una organización del Estado en el cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo, mediante herramientas directas o indirectas que legitiman a sus representantes. Lo interesante de esta definición es cómo se hace énfasis, o yo le hago énfasis a estas herramientas directas o indirectas, ¿verdad? Porque para una democracia teórica, al parecer, se necesitaría que toda la población o todos los interesados estén participando activamente. Pero también la democracia misma asume que no todos quieren participar activamente o no todos pueden de tal manera activa. Entonces, creo que por eso da que con herramientas directas o indirectas, ¿verdad? El problema de acá es, ¿realmente se puede llegar a una democracia total o la democracia existe actualmente en el mundo? Sí y no. O sea, la democracia ideal platónica y aristotélica no existe. O sea, probablemente jamás vaya a existir, porque hay muchas condiciones de imposibilidad que no permite que se dé a la democracia. Pero sí hay acercamientos a la democracia, sí hay acercamientos más justos, que al final es el punto de la democracia, ¿no? Que al final planteamos este sistema como algo justo, como algo que nos conviene, como algo que decimos, bueno, es que de otra manera solamente una persona daría su opinión. Claro, por ejemplo, si empezamos a hablar de Platón y Aristóteles mencionan la democracia, pero lo decían con miedo. O sea, para ellos la democracia no era un punto muy favorable, porque, bueno, recordemos que Aristóteles fue el maestro de Alejandro Magno. Entonces, él decía que no tenía que ver tanto con la democracia, porque al final caemos en demagogia, caemos en populismos, caemos en el problema de la mayoría, caemos en otros problemas que vamos a tocar más adelante. Y, por ejemplo, la solución que da Platón en la República, creo yo, es la de gobernantes filósofos. O sea, que al final, para no tener democracia, lo único que hay que tener es tener a un rey, por ejemplo, que filósofo, que sepa, que sea educado, etcétera. Entonces, yo creo que actualmente en el mundo no tenemos democracias, pero, por ejemplo, en Grecia tampoco tenían democracias. O sea, el parlamento romano o en Atenas, pues solo eran los pudientes, los esclavos no tenían derecho a votar. Entonces, yo creo que es interesante verlo por ahí. Platón básicamente quería que alguien como él fuera el gobernante, ¿no? Es lo raro, porque cuando nos salimos de la democracia, cuando decimos estos problemas obvios que tiene la democracia, como populismo, donde no siempre lo que la mayoría piense que es correcto realmente es correcto, cuando decimos, ok, tal vez sea interesante que personas con conocimiento o que de verdad sepan o que de verdad estén preparadas voten. Y cuando uno le pregunta, ¿entonces tú entrarías en ese listado? Obviamente sí. ¿Por qué? Porque yo soy el que estoy dando la opinión, o sea... obviamente yo sí. Entonces yo creo que todas las personas caemos en eso inevitablemente, porque cada persona se siente lo suficientemente capaz para formar parte de la democracia o de una representatividad en las decisiones. Yo creo que el problema con esto es que realmente no todas las opiniones de todos son totalmente válidas en ciertos momentos.
Pero si decidimos que una persona o un grupo de personas sean los encargados, de todos modos debe que hay una decisión intrínseca en eso. ¿Quiénes van a ser los que van a elegir? Y no necesariamente los que eligen también tengan la razón completa. Entonces, de todos modos caemos en el problema y hasta dándole poder a unos pocos, dándole más poder. Entonces es mi problema al intentar buscar otra mejor opción que la democracia. Por eso tú decías antes, no es de que digamos que la democracia es la mejor, de hecho tiene muchos problemas, pero al parecer todos hemos llegado a un consenso de que es la mejor opción por el momento. Sí, y regresando al ideal de la democracia, o sea, vamos a intentar hacer un ejercicio socrático de cómo es ese ideal democrático. Yo lo veo, por ejemplo, para mí el ideal democrático sería que todas las personas estuvieran completamente educadas en todos los rangos posibles, que hubiera o sea, que todas las personas supieran leer y escribir como mínimo. Luego de eso tendría que haber un sistema central el cual pudiera procesar todas las opiniones de las personas, juntar las que estén unidas y a partir de ahí tomar decisiones, y decisiones que se tomen a partir de las decisiones del voto de las personas, de cada persona individual. Pues yo siento que ese sería el ideal democrático, pero como tú dices, al final cuando se plantea esto siempre terminamos cayendo en un egocentrismo de decir, claro, pero es que solo yo soy merecedor o conocedor de eso y obviamente no, o los que piensan como yo y el resto de personas, no, esto es imposible porque el resto de personas no puede llegar, nunca va a conocer porque son ignorantes. Y es como de... Evidentemente hay muchos retos para llegar al ideal democrático de cómo debería ser esa democracia ideal, pero inevitablemente caemos al punto de egocéntrico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú mencionas es que solo las personas preparadas deberían votar, por ejemplo. Otro argumento que se utiliza mucho. Solo los preparados deberían estar en el poder. Y al final es... Sí, pero no estás tomando en cuenta que al final el prepararte académicamente inevitablemente llevas un sentido material, que es el hecho de que tú hayas podido dedicar tiempo a estudiar, que no hayas tenido que trabajar para poder estudiar ese tiempo, para poder rendir lo mejor posible. Y entonces inevitablemente siento yo que en muchos argumentos de preparar educativamente, siento que terminamos cayendo en el clasismo. ¿Por qué? Porque el gran problema educativo al final y de preparación es el clasismo, que al final no necesitas cierto dinero para poder educarte. Sí, claro, yo lo miro como que normalmente en esos argumentos sí se cae al clasismo, pero no necesariamente. ¿Por qué? Porque realmente unas personas, creo, o como yo pienso de que no necesariamente una persona que haya estudiado en la universidad es más preparada para elegir ciertas cosas que otra persona que no haya estudiado. Porque, por ejemplo, ahorita con esta ley de Monsanto, realmente los diputados que están y votaron a favor de esa ley, realmente para mí son unos ignorantes. Necesariamente, o por más preparación que hayan tenido de derecho, de todo esto, son unos ignorantes. Y quienes tuvieron que haber elegido si sí o si no, hubieran sido los campesinos, los que sí labran la tierra, los que sí usan estas semillas. ¿Por qué? Porque ellos tienen más conocimiento. Tal vez no técnico, pero realmente ellos saben lo que les afecta en el día a día, usar estas semillas, que les obligan a usar estas semillas. También creo que a lo mejor ahí es necesario, sí, conocimiento técnico en el sentido de problemas de salud o de estos problemas transgénicos que traen estas semillas. Es necesario ese conocimiento técnico, pero también el conocimiento de campo. Es completamente necesario. Entonces, por ejemplo, para mí hubiera sido perfecto que los líderes campesinos hubieran votado si sí o si no por esta ley y que los diputados se abstenieran de hacer sus idioteces, ¿va? Que normalmente las hacen. Entonces, por ejemplo, en mi idea de decir quiénes son los más capaces, no está involucrado el clasismo. ¿Por qué? Porque no se puede ser clasista hacia arriba, ¿verdad? Ellos sí están preparados porque tuvieron mayores oportunidades, pero no necesariamente tienen mayor conocimiento que otras personas que sí están en el campo o están labrando la tierra. Continuando con el ideal, yo traigo las ideas de Noam Chomsky,
Noam Chomsky, lingüista norteamericano, muy crítico de Estados Unidos, profesor del MIT de lingüística. Chomsky abogaba por el anarcosindicalismo, pero más que todo pero también participó mucho o expone muchas ideas respecto a la democracia participativa, que podría ser al final una ideal de la democracia, correcto, ¿no? Y justo uno de los puntos que menciona Chomsky es el control comunitario, y menciona que las comunidades deben tener el control de sus propios asuntos. Y yo creo que ese es también un ideal democrático. El ideal democrático también debería ser: nosotros nos juntamos, nosotros conocemos nuestro campo, nosotros sabemos qué cosas nos afectan, y a partir de eso nosotros tenemos que tomar esas decisiones respecto a nuestros asuntos. No tiene, como tú lo decías, no tiene por qué venir aquí un abogado, o no tiene por qué venir aquí un politólogo a decirnos: no, es que ustedes tienen que usar semillas Monsanto porque eso les va a ayudar. Nosotros conocemos nuestro campo, nosotros sabemos a qué nos dedicamos. Si bien obviamente necesitan asesoría legal y asesoría a otras cosas, porque la democracia también requiere cierta burocracia en su ejercicio, es necesario que las personas sean parte activa y las personas tengan un control sobre sus propios asuntos. Al final, ¿qué es lo que tú dices? Porque ¿quién va a conocer mejor el campo que el campesino o los agrónomos? Y claro, tendríamos que tener sistemas en el cual, por ejemplo, te digan así como: a lo mejor y las semillas de Monsanto sí son buenas, a lo mejor. Pero también necesitaríamos hacer estudios, necesitaría toda una infraestructura de científicos y de laboratoristas que puedan verificarlos y decir: no, miren, es que efectivamente estas semillas tienen estas propiedades y les va a servir mejor, etcétera. Pero como no tenemos esas entidades, pues también es muy complicado ejercer la democracia. Sí, creo que el problema de la pregunta que te hice hace un rato fue si la democracia existe, y para mí tú respondiste de que más o menos sí. Mi respuesta sería un poquito diferente, porque mi respuesta corta sería no. Realmente la democracia para mí es más un faro que guía hacia dónde hay que dirigirnos, ¿verdad? Pero tampoco exactamente a dónde dirigirnos, porque tampoco siento de que teóricamente sí tienen algunos problemas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si hacemos este mismo ejercicio de las semillas Monsanto y decimos: ok, hagamos una democracia total, todos los habitantes de Guatemala votan si sí o si no están de acuerdo. Realmente yo votar si sí o si no, mi voto sería una pendejada, básicamente. O sea, estaría votando a lo pendejo. ¿Por qué? Porque yo realmente no sé de agronomía y yo no he estado trabajando en el campo. Tampoco sé de salud o de biomedicina. Entonces, la verdad es de que ese es el problema. Mi voto no vale lo mismo que un campesino. Pero lo peor es de que ahorita mismo el voto de un politólogo vale más que el de un campesino en ese caso, ¿verdad? Entonces es lo raro, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en la democracia perfecta, mi voto valdría lo mismo que un campesino en temas de agricultura, que es una pendejada. Yo no soy agricultor, no tengo ningún conocimiento de agricultura, pero ahorita estamos en un lugar peor. ¿Por qué? Porque una persona que no tiene conocimientos de agricultura tiene aún más poder sobre decisiones en agricultura del país que un agricultor. Entonces obviamente estamos haciendo algo mal en la democracia. Y aunque no exista una democracia real en ningún lado, obviamente hay países que están más cerca de una democracia mejor aplicada, y países que no. Obviamente nosotros sabemos que los países latinoamericanos están muy rezagados. ¿Y por qué? Por obviamente históricamente hemos sido colonizados. Después no dejamos de estarlo. Yo sé de que a muchos les parece un meme decir que todavía somos colonizados. Siento de que también decir que somos todavía colonias, pues no. Pero realmente seguimos dependiendo completamente de Estados Unidos y de Europa, por ejemplo. Y esto no nos deja avanzar en nuestras formas de tomar poder y control sobre nosotros mismos. Sí, como diría el difunto Enrique Dussel, porque pues Enrique Dussel acaba de morir y pues estaba viendo bastante contenido de él. Al final Dussel también hace una crítica respecto a que nunca contamos la historia de Latinoamérica. La historia de Latinoamérica siempre es la historia de España, al final. Y, o sea, no estamos diciendo a españoles devuelvan el oro, pero si pueden, sí. O sea, si ustedes quieren, no les vamos a decir que no, pero no se los estamos exigiendo. Pero sí estamos diciendo que al final
como latinoamericanos tampoco tenemos una historia propia, tampoco tenemos una historia a la cual ceñirnos fuertemente, porque obviamente la historia de Latinoamérica siempre es atravesada por España, y al final nos interesa más saber quién fue Isabel la Católica que saber quién fueron los Reyes Mayas, por ejemplo. Y caemos en el punto eurocentrista, pero que bueno, sigamos por esa parte. Al final la democracia, tú lo habías dicho hace un rato, es eurocentrista, inevitablemente. O sea, también el ideal que nos viene de la democracia es eurocéntrico, precisamente por este colonialismo que vivimos. O sea, cuando vinieron los españoles, que ya, pues los españoles estaban en una monarquía, pero pues, o sea, ya estaban dando los primeros pasos en el capitalismo, inevitablemente nos llegó esta forma de organizarnos que ni siquiera tuvimos en Latinoamérica, ni siquiera tuvimos tiempo de asimilar. Fue como de no, ustedes no se preocupen, ya venimos todos, así se tienen que organizar, y esa es la organización. Y dijimos como de pues bueno, o sea, si solo no me latigues, adelante. Pero ese es el problema, que al final la democracia, tanto teóricamente, toda la teoría que nos viene, tanto teóricamente como prácticamente, es eurocéntrica, y al final nunca hemos tenido las oportunidades para desarrollar nuestra propia democracia. Solo no mates a nadie, por favor, ¿no? Sí, obviamente vinieron, obligaron, y no estamos diciendo porque ya sabemos también que hay muchos que dicen, entonces están diciendo de que los mayas tenían una mejor organización y ellos cortaban cabezas. No estamos diciendo de que tuvieran una mejor organización, y estamos diciendo que sea deseable volver a ese pasado. Al final toda la historia viene por cuestiones materiales anteriores, y pues al final nosotros estamos en este punto, hay que aceptarlo, pero hay que aceptar de que también se nos fue quitado mucho de nuestro... De nuestra independencia, de nuestra forma de pensar. Se nos fue arrebatada mucha cultura que realmente afecta. ¿Por qué? Porque no somos realmente independientes, ni en un sentido cultural. O sea, no es de que no seamos independientes económicamente, eso lo sabemos. Dependemos de exportar, dependemos de que nos importen la tecnología, porque nosotros no producimos tecnología, no tenemos industria avanzada. Entonces, nosotros obviamente económicamente somos dependientes, pero no solo eso, sino que culturalmente también se nos fue arrebatado. Y no estoy diciendo que culturalmente era deseable todo lo que hacía los anteriores o en el pasado, que todo era deseable, no, pero realmente es un proceso histórico que nos cortaron, y que eso se ve reflejado en unos problemas sintomáticos en las relaciones, como decía como tú decías, Dussel, que yo también he estado viendo por este mame, ¿no? De que descanse en paz, pero que al final fue como de, ¿quién es él? Es muy escuchado, voy a escuchar qué dice, y realmente tiene unas ideas interesantes. Primero, por decir, la libertad no es un derecho, la libertad se consigue. Y nosotros como países latinoamericanos, nosotros no somos completamente libres aún. Debemos que conseguir esa libertad. ¿Y esa libertad para qué? Para ejercer nuestros propios sistemas lo más democráticamente posibles, pero también lo mejor posibles para nuestra situación actual, porque nuestra situación actual no es la de Europa, ¿verdad? Por ejemplo, Dussel platicaba con Adela. Con Adela. Y cabal, Adela, al ser española, tenía esta idea de la representación o la dialéctica, la filosofía de la dialéctica, donde decía de que todos debemos que velar porque todos tengan pues una participación activa, y que si todos tienen una participación activa, inevitablemente se van a llegar a consensos. Casi prácticamente es una democracia, pero dialéctica, básicamente. Y en cambio Dussel decía, sí, pero es que hay un problema material, que en Latinoamérica la mayoría está en escasos recursos, tiene un problema material donde no son escuchados. Claro, tú estás diciendo, velemos por los que no son escuchados, pero esos que no son escuchados son oprimidos. Entonces, ¿qué deben que hacer esos que no están siendo escuchados? ¿Seguir hablando y que nadie los siga escuchando? ¿Seguir hablando a la nada? No, deben que ser... él por eso tenía una filosofía de la liberación, donde él decía, entonces uno debe que buscar esa liberación por medios, pues,
casi por manifestaciones, por hacerse escuchar, ¿verdad? Entonces, obviamente, por ejemplo, ahorita en Guatemala tenemos un estado que no nos escuchó sobre los problemas que teníamos, por eso se hacen los bloqueos. Y muchas personas dicen, no, pero es que también afectan a mucha población. Sí, pero es que esa población no está siendo escuchada, necesitan ser escuchados. Y si nada más se ponen a hablar, nada más van a estar hablando al vacío, o a la espalda de las personas, porque no lo van a estar escuchando. Entonces creo que para terminar este punto, la pregunta es, ¿tenemos realmente una democracia en Guatemala? No, sí, ya de por sí en el mundo no va a haber, en Guatemala que... O sea, no, en Guatemala estamos todavía peor. Porque yo siento y... Bueno, retomando un poco lo que tú decías respecto a Dussel, solo para concluir, Dussel, gran filósofo, tiene un chingo de libros, ni en pedo vamos a leer todos los libros de Dussel, pero justamente ese debate que tiene de la ética de la liberación contra la ética dialógica, que tiene que ver con el diálogo, muy interesante por si alguien lo quiere escuchar. Y inevitablemente caemos en un tema ético, siento yo, también hablando de la democracia y de las organizaciones, que es el hecho de decir... ¿por qué? Porque toda la filosofía tiene su aplicación práctica en la ética y en la política. O sea, todo... O sea... Ernesto Castro en algún momento también mencionaba que cuando se tienen debates económicos, por ejemplo, es imposible tener un debate si primero no se tienen especificados qué es el ser, qué es un valor, qué es el derecho, qué es la vida, que son al final temas filosóficos. Y lo mismo estamos hablando aquí. O sea, inevitablemente caemos en un tema ético, el discutir la democracia perfecta que determinaba Adela Cortina, o la ética de la liberación que hablaba Dussel, que al final la libertad es algo que se tiene que conseguir. O como decía, yo no tengo derecho a la vida, yo porque tengo vida merezco derechos. O sea, no es una cosa antes que la otra. Entonces en Guatemala no, en Guatemala si de por sí ya no tenemos, si de por sí el Estado no es tan fuerte como en otros países, de por sí no tenemos una democracia muy clara. Yo creo enlazar aquí porque pues empezamos hablando también de cómo esta democracia es una idea eurocentrista, y al final hay otras formas de organización. La democracia no es la única que ha existido. Yo creo que podemos hablar de las otras alternativas. ¿Qué otras alternativas nos ofrecen respecto a la organización política o la organización? ¿Y por qué necesitamos organizarnos? Porque pues necesitamos cosas, somos un chingo de personas y necesitamos de alguna u otra forma organizarnos, ya sea a través de la monarquía, ya sea a través de la oligarquía, ya sea a través del socialismo, ya sea a través del libre mercado. O sea, al final la democracia no es la única opción, y queremos aquí también discutir un poco y tal vez pimponear un poco esas ideas de cuál podría ser otra opción. Yo desde un punto de vista, yo creo que el socialismo es una opción, pero siempre un socialismo no dictatorial. Yo sé que el comunismo en sus bases está definido como la dictadura del proletariado, pero inevitablemente ese concepto de dictadura ya resuena, ya suena feo. Entonces, para ti, ¿qué otro ideal de organización podríamos tener? Sí, solo para cerrar este último punto de Dussel y Adela, es que yo no estoy diciendo de que Adela tenga una mala filosofía o que esté equivocada del todo, porque de hecho es interesante cómo ella plantea pues que uno debe que hacerse responsable de que las personas que no tengan voz, darles la voz que necesitan, ¿verdad? Creo que es más o menos como ella fixea ese problema que hay, pero creo que obviamente su idea es eurocentrista por una simple razón. Ella parte de que en Europa la mayoría, o no todos, pero la mayoría tiene mínimos recursos para por lo menos intentar participar en una dialéctica activa. Aquí en Latinoamérica no existe. Entonces, para practicar eso o hablar de eso es muy eurocentrista. Entonces caemos en las otras opciones. El libertarismo o la idea libertaria, y también, por ejemplo, o capitalista en este caso, o también el comunismo, el socialismo o hasta la anarquía. ¿Qué pasa con el comunismo, por ejemplo? El comunismo también es eurocéntrico. ¿Por qué? Porque el comunismo nace de unos países europeos ya industrializados o que ya tenían una industria muy fuerte. Aquí en Latinoamérica no existe una industria fuerte. ¿Cómo el proletario puede
rebelarse contra el productor o ser el dueño o tener pues esta dictadura del proletariado si realmente no existe un proletario real? Porque casi que existen unos semi-esclavos, realmente, no esclavos como tal, pero unos trabajadores realmente mal pagados, explotados, con horarios laborales horribles. Entonces, realmente existe un problema con esta idea, ¿verdad?, de practicar un comunismo aquí en Latinoamérica, que como muchos dirán, ni siquiera funcionó del todo en países europeos. Aquí en Latinoamérica es más difícil que funcione. Entonces, en eso estoy de acuerdo. Pero es lo mismo con el ideal libertario. ¿Por qué? Porque el ideal libertario también surge de una economía independiente donde los ciudadanos son libres económicamente y todos tienen más o menos las mismas capacidades económicas. Parte de esa ideología. ¿Por qué? Porque, seamos sinceros, si tú naces en una familia pobre, en la calle, a comparación de una persona que nace millonaria, no vas a tener ninguna oportunidad. No es por ser pesimista, no es por no ser positivo o no creer en que uno puede superarse, pero realmente no se tiene la misma oportunidad. Esto por simplemente bases materiales. ¿Por qué? Porque si uno aplica una democracia completamente libre, lo que ocasiona es de que al ser el capitalismo es ese ideal del mercado libre, el capitalismo es amoral. ¿Qué significa moral? Que no es ni inmoral ni moral. Entonces no está como que ni a favor que seas malo ni a favor que seas bueno. ¿Y qué pasa? La gente que es inmoral normalmente se sobrepone con las personas que son moral. ¿Por qué? Porque si un empresario le paga bien a sus trabajadores y es moral porque dice, no, ellos sí se están trabajando, entonces él va a ganar menos. Y si él gana menos, él va a tener menos poder de adquisición. En cambio, si un empresario le paga mal a sus trabajadores, él gana más. Si él gana más, puede sacarle mayor rédito. Si él saca mayor rédito, a lo mejor y tiene mayor, a lo mejor no, seguramente tenga más poder bélico que la otra persona, más seguridad, más cosas, y en algún momento va a tener tanto más que la persona que fue moral, que simplemente decidirá si esa persona sigue en la industria, en el mercado o no. Entonces por eso es que se generan monopolios. De la manera en que todos tuviéramos, por alguna extraña razón, mañana naciéramos con la misma capacidad económica, el libre mercado provoca esto. Entonces, y ahorita que literalmente hay quienes son billonarios y hay quienes no ganan ni siquiera, ganan $1 al día, sabemos de que no es posible esto. ¿Por qué? Porque hay ideas muy eurocentristas en los mismos estos ideales. Sí, y aún así los ideales vienen aún más atrás, desde la monarquía. Precisamente el ideal monárquico de la dictadura, del gran líder, del príncipe de Maquiavelo también. O sea, al final, todos estos discursos sobre la organización política son ya desde antaño, digamos. O incluso, por ejemplo, también la oligarquía, ¿no? Esto de que hayan varios que lo puedan organizar, etcétera. Pues también siguen siendo ideas eurocéntricas al fin y al cabo. Pero yo creo que todo se basa en un discurso ideológico. Y creo que al final sí se menciona que la ideología también funciona con significantes flotantes. O sea que dependiendo de tu ideología, la democracia va a significar una cosa u otra. Si eres libertario, la democracia se va a significar precisamente tú lo que decías, ¿no? Lo de un dólar, un voto. Si tú eres comunista, va a significar la dictadura del proletariado. Si tú eres apolítico, la democracia no va a significar nada para ti. Pero al final es un significante flotante que se queda ahí en el imaginario colectivo y el cual no va a tener una representación real. La democracia como palabra o como concepto nunca va a ser algo real. Siempre va a estar atravesado de una ideología. Y como tú dices, al final tanto el libre mercado capitalista tiene sus bases en
en el sentido meritocrático. El gran discurso capitalista, a mi parecer, es el discurso meritocrático, que es un discurso ideológico, no hay más, porque no es un discurso material, no es un discurso en el cual nosotros podemos decir, es que si tú le das a esta persona, yo qué sé, si a este niño durante sus primeros 5 años se le invierte, yo qué sé, $30,000, por poner un número, este niño va a salir mejor. No necesariamente, o sea, el sentido meritocrático es solo un sentido ideológico que las personas utilizan para dar fe de su propio poder, por así decirlo. De decir, no, es que yo soy millonario porque yo me esforcé, yo le chingué, yo invertí, yo tomé riesgos, yo me aventé, yo sé que yo por eso me merezco tener millones. O lo mismo, o es que tú eres pobre porque no te esfuerzas, porque esto por lo otro, y al final no es un discurso real y es un discurso meritocrático. Y cerrando ya el tema eurocéntrico, al final lo que tenemos que buscar son formas de organizarnos nosotros. Es decir, en Guatemala tendríamos que estar empezando a vernos a nosotros mismos, ver nuestra dinámica social, ver las cosas en las que somos buenos, porque, por ejemplo, en Guatemala tenemos muy buenos trabajadores. Y ese es un tema que hay que recoger, por ejemplo, con pinzas. Porque, por ejemplo, muchos dicen, somos buenos trabajadores. Y sí, pero somos buenos trabajadores porque nos dejamos explotar muy fácil. O sea, por ejemplo, yo escuchaba a algunos que decían, no, es que ustedes, por ejemplo, se van a México y en México todo es sindicatos. Los mexicanos no quieren trabajar. Es que los mexicanos, si no tienen tal cosa, no trabajan. Y aquí no somos chingones, aquí trabajamos duro. Aquí, si el camión no tiene una llanta, igual nosotros vamos. O sea, ¿somos buenos trabajadores porque nos dejamos explotar? ¿O somos buenos trabajadores porque también reconocemos ese valor y sabemos lo que podemos hacer? Y esto es importante al fin y al cabo porque, por ejemplo, parte de la democracia representativa también tiene que ver con el trabajo, siento yo. O sea, esa forma de organización siento que también tiene que empezar en tu lugar de trabajo, inevitablemente. Siento que formas de sindicatos, cooperativas y otras formas de organización económica también son importantes para que una democracia se lleve a cabo. Sí, yo entonces voy a cerrar con... Entonces, ¿qué tenemos en Guatemala? Yo por lo que he estado leyendo y más o menos analizando cuál es nuestro estado actual políticamente, interior y exteriormente de Guatemala, lo que nosotros tenemos es una partidocracia. ¿Qué es una partidocracia? Es un intento de democracia pero que tiende a la oligarquía. ¿Por qué? Bueno, la partidocracia de hecho nace de la oligarquía. Es un tipo de oligarquía, pero con unos tintes un poco más democráticos. Bueno, un poco, ¿no? O sea, da ese tinte un poquito más democrático, pero que nace de la oligarquía. Entonces, para entenderlo bien, hay que entender qué es la monarquía, la oligarquía y la democracia. Principiando con la monarquía, que tú ya lo has mencionado un par de veces, es el poder de uno sobre todos. Normalmente concedido por un poder divino. Esto nosotros lo hemos visto por la historia de que para sostener esta estructura social deben que haber ideologías, necesariamente debe que haber una base ideológica que haga que todas las demás personas que se están dejando dominar por esa persona digan, ah no, sí, es que él merece dominarnos. Necesita, porque si no se desborona todo, como pasó posteriormente. Pero entonces esto es concedido por un poder divino. ¿Por qué? El monarca fue elegido de Dios, es el más chingón. Entonces se van creando estructuras que realmente después, cuando viene y la monarquía cae, es porque un conjunto de personas dijo que está raro. O sea, ¿por qué él es el elegido, verdad? Pero cuando surge este resquebrajamiento, la verdad no sé cómo se dice la palabra, pero bueno, cuando cae la monarquía, normalmente hace porque un grupo de personas dice, güey, yo también quiero tener poder. ¿Y por qué él dice que es elegido de Dios? No, nosotros también. Entonces un grupo de personas dice, no, nosotros aquí somos los chingones. ¿Por qué? Las familias poderosas, las familias ya pudientes, las familias... El comienzo de la aristocracia. El comercio de la aristocracia. Entonces estas personas desmantelan esto y entra la oligarquía, que es el segundo poder, que es el poder de pocos sobre muchos. ¿Qué es esto? Esto es que grupos reducidos toman el poder de muchos. Y esto se debe, como te dije al inicio, mantener bajo premisas que toda la población crea.
¿Y qué es esto? Pues que son los más capaces, que son los más inteligentes, que son elegidos por el pueblo en esta pseudodemocracia. Por ejemplo, aquí en la partidocracia, que es un claro ejemplo de oligarquía, que toma en base de, no, es que nosotros somos elegidos por ustedes, cuando realmente no. O sea, directamente las personas solo votan al menos peor. Entonces, esto se legitima por estas bases ideológicas. Y entonces después viene lo que es la democracia. Las personas, todo el conjunto de personas dice, güey, ¿por qué ellos dicen que tienen más mérito que yo? Que trabajo 18 horas en el campo, que estoy sacando todo mi sudor en el trabajo y gano menos. No solo menos, demasiado menos que las personas que simplemente se van a poner como diputados, trabajan posiblemente 8 horas, que es el turno, pero sabemos que posiblemente trabajan solo 3 de esas 8 horas, se cobran dietas inimaginables y tú decís, ¿realmente tienen mérito? ¿Realmente es el mérito el que los ha llevado ahí? Entonces nos vamos dando cuenta que hay una base material donde muchos de ellos nacieron en clases políticas, como tú decías, en clases políticas ya fundamentadas. Ellos nacen y su padre ya es alcalde, por ejemplo. Entonces ese niño que nace con un padre alcalde seguramente tenga más capacidad de llegar al poder que un niño que nació en el campo. ¿Por qué? Porque tiene todas las relaciones ya construidas, tiene más dinero. Entonces, ¿realmente es por el mérito? Entonces después viene la democracia, que la democracia es el poder de la mayoría sobre unos cuantos. Y entonces aquí es la decisión del pueblo, la decisión popular. Pero también, como habíamos hablado antes, esto también puede ocasionar problemas, como el populismo, ¿verdad? Entonces, no sé si tú tengas alguna idea extra que dar sobre esta partidocracia en la que estamos viviendo. No, porque creo que eso es algo que ya hemos mencionado. Bueno, yo he mencionado en muchos podcasts anteriores, que al final la clase política es una clase social, invariablemente es una clase... es una clase en la cual se casan entre ellos, solo entre ellos hablan, entre ellos son las fiestas, todos se conocen entre todos. O sea, es muy complicado el querer entrar a ese círculo tan cerrado. O sea, ahora, por ejemplo, ya no es una aristocracia de la sangre azul, por ejemplo, pero sigue siendo una clase hermética. Es la mejor palabra que yo definiría que para alcanzar el poder. Y claro, siguiendo entonces ya vimos al final... los problemas que tienen otras opciones políticas. Ya vimos que al final tampoco podemos dejar que por mucho que esta frase sea muy bonita, ¿no? La de que un buen dictador es mejor que una mala democracia, que suena muy bonita, ¿no? Pues claro que sí, claro que un buen dictador es mejor que una mala democracia, porque si tuviéramos a un rey que fuera benevolente, que fuera perfecto, que dijera, que pensaran las personas del pueblo, que todo el rollo nos guiaría bien, claro, pero ¿cuánto nos va a durar? ¿Quién nos asegura que su hijo va a ser igual? ¿Quién nos asegura que el siguiente va a ser igual? Y yo siento que ese es el problema de la partidocracia. Siento que ese problema monárquico se pasó a la partidocracia, porque ahora es como ahora, ¿quién nos asegura que el siguiente partido va a ser el mismo? ¿O quién nos asegura que el siguiente partido va a ser igual de bueno que el partido en el que estuvo esta persona? Entonces, ese es el ideal, ¿no? O sea, y al final un partido político no tendría que ser solo un camino para ir al poder. El partido político tendría que ser una institución que ayude, aquí sin afiliarnos ni nada. Pero por ejemplo, aquí en Shela, SBX se siente como una institución, se siente que ellos pusieron bibliotecas, que ellos tenían 9 pasos y pedales, por ejemplo. O sea, no le estoy tirando flores, o sea, para nada, pero por lo menos se siente un poco ese sentido de institución, de que es un partido político que no depende de las personas, sino que es una institución más allá del trascendente a las personas. Entonces, inevitablemente ya hablamos de que las otras opciones no son inviables ya. O sea, ya pasamos ese momento histórico, ya no estamos en ese momento histórico para hablar de monarquía, para hablar de feudalismo, para hablar de oligopolios. Entonces, ya estamos con la democracia. ¿Cuáles son los problemas de la democracia? Un chingo. Yo creo que vamos a tardar un chingo de tiempo en hablar de los
de los problemas de la democracia. ¿Por qué? Porque podemos empezar, por ejemplo, con Hayek, para que vean que aquí una de cal y una de arena, porque Hayek es un liberal. Y Hayek tenía un punto muy válido, que es el de la tiranía de la mayoría, al final, el 50% más uno. O sea que al final el gran discurso ideológico de la democracia, porque la democracia también tiene un discurso ideológico, es que el 50% más uno es la verdad. O sea que, ¿qué es la verdad? Aquello que diga el 50% más uno. Y realmente es así. Ese es el primer problema que todos podemos ver al inicio, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo entro a una sala llena de nazis y pregunto, ¿deberíamos matar a los judíos? La mayoría, todos van a decir que sí. Pero ¿eso lo hace verdad? Entonces, eso lo tocamos un poco con el tema de las semillas Monsanto, pero creo que también hay un tema de imposibilidad también, porque al final ese 50% no son dos personas que van a decir sí o no, por ejemplo. O sea, son miles de personas y todo ya viene montado sobre la ideología. Que por ejemplo, también hablamos, por ejemplo, en el Metapodcast hablábamos sobre cómo las generaciones se educan con los medios de comunicación, y esos medios de comunicación inevitablemente también llevan un contenido ideológico democrático también. Entonces, yo te pregunto ahora, sí, ¿puede existir democracia en una sociedad podrida como lo es la de Guatemala? Creo que con fundamentos actuales una democracia no puede surgir. Primero hay que cambiar materialmente el problema de Guatemala, que es que primero hay muy poca industrialización. Segundo, los trabajadores es muy precario, ya casi cae en una explotación, casi esclavismo. No estoy diciendo de que todos, pero muchos tienen tintes parecidos, ¿verdad? A una explotación grave. Y muy poca afiliación a ser participativo en la democracia. ¿Por qué? Porque la gente no se siente, la mayoría de gente, o mucha gente, no sé si la mayoría, pero mucha gente no se siente pues allegada a la idea de democracia. ¿Por qué? Porque piensan que lo que tenemos es una pseudodemocracia, cuando sabemos que no, es una partidocracia. Pero al sistema y a la propaganda inculcarte que no, que sí vivimos en una democracia, y decís, vaya mierda. O sea, básicamente lo que decís es, qué culera es la democracia. Entonces las personas se descontentan y por eso no van a votar. ¿Y qué pasa? Que después el 30%, el más votado de la primera ronda fue el voto nulo, sin contar abstencionismo, o sea que no fueron a votar. Entonces lo que están demostrando ahí las personas, por lo menos el voto nulo muestra que las personas creen en la democracia, pero no creen en los que están participando en la democracia. Pero el abstencionismo es literal personas que o ni están enteradas, o literal dicen, me la pela. O sea, ya no creo en este sistema, no creo en la democracia, o por lo menos en la democracia que es actualmente en Guatemala, que como ya dije, no es democracia. Pero vivimos en esto donde, por ejemplo, la UNE fue el primer partido, después obviamente creo que fue el más votado, que fue con un 20%, y después siguió Semilla con un 14%, y después vienen todos los otros 20 partidos políticos. Entonces, cuando viene Semilla y queda segundo lugar, entonces se van a una segunda vuelta. ¿Por qué? Porque la idea de que no quede el primero que quedó en la primera vuelta, porque obviamente tú decís, güey, muchos votaron por los otros partidos políticos. O sea, muchas personas dijeron, yo creo más en estos partidos políticos. Entonces, a lo mejor, y si pones solo dos opciones, cambian de opinión y dicen, no, de estas dos opciones prefiero esta. Entonces por eso se hace una segunda vuelta. ¿Para qué? Para que entonces ahí sí se aplique la mayoría en un 50+1. Y en este 50+1 ganó por mucho Semilla. Ahí sí ganó por mucho Semilla. Pero muchas personas realmente aún así no se sienten identificadas con Semilla. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué? Porque simplemente o fueron a votar en contra de Sandra, o las que ni siquiera fueron a votar, que fueron un chingo, o las que votaron nulo. Y
contando las que sí votaron por la UNE, ¿verdad? Que ahí podemos decir de que realmente los que votan por la UNE es un voto duro, que normalmente son supuestamente pagados, ¿no? Supuestamente. Guiño, guiño. Entonces, lo que pasa con esto es de que obviamente cuando Semilla ahorita está siendo atacado, porque obviamente está siendo atacado por los poderes que no quieren dejarlo gobernar, y no estoy diciendo que Semilla vaya a ser mejor, solo estoy diciendo lo que está claramente pasando, que hay poderes que están atacando al partido, que simplemente puede ser por interés político, interés de seguir manteniendo el poder, y no porque Semilla ellos lo miren como un peligro, porque sí va a salvar a los pobres y porque de verdad tienen buenos sentimientos. No, no necesariamente. Tal vez simplemente es porque Semilla es otro poder. Tal vez Semilla solo quiere ser el nuevo gobernante, ¿verdad? O sea, el nuevo mandamás del asunto. Puede ser. Pero aún así, lo único claro es que sí están atacando a Semilla. Y en este ataque podemos ver cómo todas las instituciones funcionan tras esta partidocracia. ¿Por qué? Porque al ser Vamos y la UNE los más representativos en cuestión de diputados, en cuestión de ellos deciden, el presidente decide qué ministros poner, los del Congreso deciden quiénes van a la Corte Suprema de Justicia, y todos se van eligiendo entre sí, y después entonces los más representativos son UNE y Vamos. Lo que termina pasando es de que todas las instituciones atacan, si quieren, en este caso, a un partido. ¿Y por qué la mayoría de personas no defendió a Semilla? Cuando realmente es una esperanza de democracia, porque realmente fue electo democráticamente en esta pseudodemocracia, que ya dijimos partidocracia, pero las personas no apoyan completamente a Semilla. ¿Por qué? Porque no se sienten representados por Semilla, porque Semilla no les representa del todo. Y aunque Semilla haya sido electo por una teórica mayoría, realmente la mayoría no quería ni a la UNE ni a Semilla. Entonces aquí podemos caer de que a lo mejor y muchas personas no quieren a Semilla o no fueron ni a votar porque realmente no creen en el sistema, pero en el fondo si sí se informaran y si hubieran informados en todo y si hubieran participado, igual hubieran votado por Semilla, puede ser. Pero la cuestión es de que lo que sabemos es de que nadie apoya a la UNE, pero no todos tampoco apoyan a Semilla, ¿verdad? La mayoría no lo apoya. Entonces lo que genera es de que haya un problema de poder ahí, que muchas personas dicen, es que estamos luchando por la democracia, y estoy de acuerdo de que es por lo menos algo para no perder, que es, si por lo menos estás en una partidocracia donde lo único que tenés es votar por un partido y ya ni siquiera te van a dejar votar por un partido, ahí estamos mucho más jodidos, ¿verdad? Entonces hay que luchar para que por lo menos esa base se mantenga, y sobre esa base ir mejorando. Pero si ni la base se mantiene, estamos pues en un problema real. Para indagar más sobre esos temas, vayan a escuchar el podcast de Estructuras de Poder. Nos extendemos mucho más respecto a cómo funcionan las estructuras de poder. Y creo que inevitablemente es un podcast que pueden escuchar antes de este para tener una visión un poco más completa respecto a cómo funciona la democracia también en Guatemala. Porque al final, invariablemente, las estructuras de poder terminan estando cooptadas por partidos, que es lo que tú explicabas. Pero yo creo que tú tocabas un tema muy importante respecto a los problemas de la democracia, que es el 50% más uno. Y yo creo que al final el argumento de, ay, es que ¿cómo vamos a dejar que el 50% más uno? Porque todos son ignorantes, ay, qué horrible. Pues no es correcto, porque a veces ni siquiera es el 50%. A veces, como tú lo mencionabas, 30% es nulo. O a veces se abstienen. Entonces, realmente, de verdad, a veces estamos dejando simplemente que voten, que los que tengan el poder voten, y ya está, y que entre ellos tomen las decisiones y todo. Entonces yo por eso siempre alento a votar. Y claro, entramos al problema de la representación, pero antes del problema de la representación creo que tendremos que empezar a resolver el problema de empezar a creer en la democracia, de empezar a creer en que con nuestro voto podemos hacer algo. Porque si seguimos con esta actitud nihilista de no, ¿para qué voy a cambiar? ¿Para qué ir a votar si no va a hacer nada?
pues no, efectivamente no va a pasar nada. Y eso les beneficia a ellos. El nihilismo no es una solución, el nihilismo es una herramienta para mantener las cosas como están. Y partiendo con eso, claro, evidentemente ahorita en Guatemala siento que estamos votando mucho como por el que menos daño haga. Decimos, ¿quién es el que menos malo se ve? En este caso fue Semilla. Pero ¿qué hubiera pasado si, por ejemplo, hubiera quedado la UNE y Suri, por ejemplo? ¿Qué hubiera pasado? ¿Quién es el peor entre dos males? Y pasa muchas veces. Jimmy Morales llegó así. ¿Qué hubiera pasado si quedaba Sandra o Meme Conde? ¿Qué hubiera pasado si Pineda se hubiera podido postular, por ejemplo? O sea, al final estar votando siempre por el que menos daño haga no nos va a hacer ningún beneficio, porque literalmente estamos entre un asesino o un libertario y es como de no sé muy bien cuál sea mejor. Entonces, evidentemente hay un problema ahí. El problema de la representación siempre es importante y formar un partido político no es sencillo. Y eso que realmente yo siento que tuvimos suerte porque ni siquiera lo esperaba que quedara Semilla en segunda vuelta. Y eso que no estoy diciendo que Semilla sea el mejor, pero para mí era de las mejores opciones que había. Para mí personalmente era de las mejores opciones que había y que me impresionó que llegara a segunda vuelta. Sí, y si quieren escuchar más opiniones respecto a lo que pensamos de Semilla, pueden ir a escuchar el capítulo de que progresistas versus conservadores, que lo sacamos casi cuando estaban saliendo las elecciones. Por ejemplo, para terminar, con el problema de la democracia, yo creo que Hayek menciona este problema que se me hizo muy curioso, que son las consecuencias de las buenas intenciones. Las políticas aplicadas con el objetivo de promover la justicia social o la igualdad económica podrían, con el tiempo, hacer que erosionar las libertades individuales y crear dependencia por el autoritarismo. Yo creo que es lo que pasa con muchos partidos. Muchos partidos a lo mejor empiezan como con buenas intenciones de vamos a llevar bolsas y vamos a llevar actividades y vamos a hacer esto. Inevitablemente las personas se vuelven un poco dependientes de esos partidos porque dicen, pues yo voy a votar por no me importan sus políticas, pero con que me dé el dinero yo estoy feliz, que es lo que ha pasado básicamente en la UNE en los últimos 12 años que estuvo de candidata. Entonces, yo siento que el problema también democrático es la representación, y que al final las buenas acciones tampoco nos van a llevar a algo. O sea, hacen falta más cosas que buenas intenciones. Y tú lo mencionabas con Dussel, es un problema material. Yo creo que no necesitamos partidos moralistas, no necesitamos partidos que vengan aquí a decirnos de no, es que yo no soy corrupto, yo sé que yo hago las cosas bien. No, yo necesito que me digas cómo me vas a dar de comer mañana, qué puedo hacer yo para comer mañana. Y ese es un gran problema que tenemos que resolver, o que los partidos tienen que resolver para poder empezar a resolver la democracia y poder acercarnos al ideal. Y yo creo que, retomando tu frase de que la democracia es un faro, yo no creo que sea un faro, yo creo que la democracia es el escalón que tenemos que dar para una mejor organización. Yo siento que antes de que necesitamos primero como definir bien la democracia y decir, bueno, ya tenemos una democracia no perfecta, no ideal, pero ya funcional. Ya busquemos nuevas organizaciones, ya empecemos con nuevas cosas, porque no sé, al final también podemos empezar a organizarnos nosotros mismos, que es por lo que yo abogo, pero es complicado. Y yo creo que tener una base democrática es un gran punto de inicio para mejorar. Y creo que es algo que se ha visto cabal en este problema político que Guatemala ha estado sufriendo. Y es que las personas realmente se sintieron representadas por ejemplo, los líderes comunitarios, los líderes indígenas, los 48 cantones, el líder indígena, el líder maya de Sololá, si no soy mal así se llama, o los líderes comunitarios de cada departamento, pues pusieron un poquito de sí, y se vio de que muchas personas realmente realmente hay más personas que se sienten más identificadas con estos líderes comunitarios que con el presidente o con el vicepresidente o con el alcalde de su propia ciudad, ¿verdad? Por ejemplo, aquí vimos en Quetzaltenango que la sectorial altense, multisectorial altense, algo así creo que se llamaba, no sé, tuvo mucha más injerencia y mucha más participación
y el alcalde ni habló. Y cuando un alcalde en un problema social del país, no solo departamental, sino que del país, no dice nada, pues es raro, ¿no? Porque es el representante, supuestamente el mayor representante del departamento, y que el mayor representante del departamento se quede callado en estos problemas políticos, pues hace mucho ruido. Y entonces obviamente las personas no se sienten representadas activamente por el alcalde, que ya sabemos, supuestamente, voy a decir supuestamente, el alcalde de ahorita llegó al poder porque ofreció no cambiar los buses, ofreció al mercado no cambiar cómo estaba estructurado. O sea, realmente hay muchas cosas raras en medio de la reelección del alcalde de Quetzaltenango, ¿verdad? Pero que nosotros sabemos de que la mayoría de la población no se siente representado por el alcalde. ¿Y qué es lo que pasa cuando la mayoría de la población no se siente representado por ningún alcalde? Es que dice, bueno, pero por lo menos hizo una carretera, ¿no? Y tú decís, sí, pero fue carretera nacional, o sea, de hecho lo hizo el presidente, no el alcalde. Y dicen, bueno, pero él estaba ahí cuando lo hicieron. Entonces como de él dio un discurso, güey. Dio un discurso, entonces yo me quedo tranquilo. Y pues va haciendo cositas, ¿no? Para decir, no, es que yo hice esto, yo hice aquello. Pero realmente, materialmente, no hay ningún cambio. Porque trabajos más precarios, la ciudad se está expandiendo de manera desordenada. Al ser Quetzaltenango la segunda ciudad más grande, no hay un orden de crecimiento actual. Hay una pseudo ley que de hecho muchos están en desacuerdo con cómo se está planteando. Tuvo problemas con el Valle de Palajunoj por esta ley de ordenamiento territorial, que hizo de que por mucho tiempo hubiera basura en todas las calles de Quetzaltenango, porque era el camino hacia el basurero. O sea, todo un descontrol simplemente por no ser representativo. ¿Por qué? Porque en la primera elección quedó él por prometerle al Valle de Palajunoj que iba a quitar este ordenamiento territorial que realmente no puede quitar. Entonces lo que provocó es de que ellos protestaran en su debido derecho, porque pues se les prometió algo que no les fue cumplido. Y después, ¿qué pasó? Varias semanas con basura en las calles, Quetzaltenango completamente sucio. ¿Y qué es lo que está pasando ahorita? Calles con demasiado tráfico, calles demasiado angostas. Pero bueno, las calles ya no se pueden cambiar. O sea, las calles angostas, ni modo, ya fue creado así. Pero no hay un plan de por lo menos masificarla o mejorar el sistema de movimiento. Bueno, el sistema de transporte público. No hay ningún financiamiento, ninguna proyección hacia lo que se quiere llegar. ¿Y qué es lo que pasa? Obviamente, si es inseguro el transporte público, entonces prefiero un carro o una moto. ¿Qué pasa si todos tienen un carro o una moto? Hay más tráfico. Si hay más tráfico, ¿qué pasa? Que para tú ir de la Democracia a Pradera Shela te tardas 1 hora. ¿Qué significa que te tardes 1 hora? Que te debes que levantar 1 hora antes para ir al trabajo. ¿Qué significa que te levantes 1 hora antes para ir al trabajo? Que debes que dormirte antes. Entonces debes que por el trabajo realmente estarías haciendo 1 hora más. O que durmas menos, que te estarías desgastando. Y eso te afectaría a largo plazo. Entonces realmente solo por estas cuestiones materiales conllevan a problemas estructurales que afectan a la población. Entonces creo que debemos que empezar a ver, que decir, ok, por ejemplo, SBX ahorita reabrió la biblioteca de Quetzaltenango, donde el alcalde la había cerrado. SBX dice, no, nosotros creemos que es necesaria la biblioteca, que para mí también es necesaria. No es suficiente, obviamente no es suficiente, pero es algo interesante que se plantea, que ellos lo plantean como segunda fuerza, porque fue la segunda fuerza en el departamento. Y
que se ve mucha más actividad mucha más actividad de parte de los que sí votan por SBX, que realmente están más metidos en lo que quieren lograr. En cambio, los que votaron por el actual alcalde es simplemente porque, bueno, hizo una carretera, ¿verdad? Y entonces caemos en todos estos problemas. Si nosotros no participamos activamente en una democracia o creamos una democracia más participativa, lo que pasa es que solo las personas que están en el poder van a seguir robando dinero y simplemente nos van a dar migajas para que en la siguiente elección la persona diga, bueno, pero me dio pan. O sea, es como de... Entonces, y lo vota de nuevo. Y entonces, la siguiente elección, pues a lo mejor ya solo le dé una libra de azúcar y diga, bueno, pero me dio una libra de azúcar, güey. O sea, por lo menos nadie había pensado tanto en mí, ¿no? Nadie se había preocupado tanto por mí. Entonces, sigue votando por esa persona cuando realmente lo único que él está buscando es su reelección. Y no estoy hablando directamente del departamento porque está pasando en todo el país. Entonces creo que obviamente cuando estos 48 cantones se levantan o estas comunidades indígenas se levantan, tienen mucho más apoyo de la población. ¿Por qué? Porque realmente la población cree más en estas estructuras que en las supuestamente democráticas. Grandioso rant el que te mandaste con la alcaldía de Xela, la verdad. Pero yo creo que fue un rant interesante para precisamente ver la maraña de problemas que conlleva una simple decisión, que es el voto. Que otra vez, para la Mara es como, no, pues no ir a votar, ¿para qué? Qué hueva, no va a cambiar nada. Solo por tu voto te echaste un rant de 3 minutos respecto a todos los problemas que causó el hecho de no participar activamente en la política. Que es un problemón. O sea, definitivamente es un problemón el hecho de que no se haga esta participación. Yo no estoy tan enterado del mundo de la política, pero inevitablemente, como tú dices, son problemas que se dan a todos los niveles, en todas las regiones, en todo el país. O sea, no estamos diciendo como que esto solo pasa en Xela, esto seguramente pasa en todos lados. Y definitivamente al final tenemos que recordar que nosotros estamos más cerca de los 48 cantones que del presidente, en toda la vida. Y por empezar a concluir, mi conclusión sería la educación. Yo hace poco escuché un tweet del profesor Amílcar París Mandoki, mexicano, que decía: aquellos que lo que se necesita es educación, abogan aquellos que quieren mantener a un pueblo ignorante. ¿Por qué? Porque al final no estamos hablando de una educación de diploma, no estamos hablando de una educación institucional, estamos hablando de una educación integral, una educación de hablar estos temas, de hablar sobre la democracia, hablar sobre los partidos, para empezar a educar a las personas al fin y al cabo respecto a cuál es un poder político, cuál es otra visión respecto a la democracia. Y también inevitablemente una educación técnica, como lo habíamos mencionado antes, que inevitablemente si tú perteneces a un ramo de la industria y tú eres experto, tú llevas trabajando 30 años en esa industria, ¿por qué tiene que venir alguien externo a decirte cómo se van a tener que hacer las cosas? Con esto no digo que no estemos abiertos al cambio, o sea, obviamente tenemos que estar abiertos al cambio, a mejorar las cosas, no ser tan herméticos, por supuesto que sí, pero me refiero a que no tiene que venir un político a decirte: haz esto, haz aquello, porque me van a beneficiar a mí o vas a tener más dinero. O sea, al final las cosas tienen que funcionar de otra manera. Entonces yo abogaría siempre por la educación, como diría Noam Chomsky, y la educación es completamente esencial para empezar con los cambios, pero como digo, una educación integral, una educación no memorizada, tampoco de escuela, una educación en la cual podamos sentirnos representados también, porque a través de esa educación vamos a saber quién nos representa y quién no. Bueno, yo para mi conclusión creo que debo que decir que yo sí soy más reacio al problema de que todo se soluciona con educación. No todo se soluciona con educación. ¿Por qué? Porque la educación, como tú dijiste al inicio, por el momento, no sé si en un futuro tal vez sí, que es lo que se debería de buscar, pero es la educación que se debería de buscar, pero actualmente la educación es un privilegio.
y mientras siga siendo un privilegio, solo beneficiará o seguirá beneficiando a la clase gobernante, ¿verdad? Entonces, para tener una educación con menos problemas, habría que primero atacar a la clase gobernante actual. ¿Por qué? Porque la raíz es la raíz material, ¿no? O sea, de que realmente hay unos gobernantes que guían esta clase, que guían todo el problema estructural de la educación, y pues esto ocasiona. Yo creo que, y con lo último que quiero cerrar, que yo sé que estas dos cierres de hecho no tienen nada que ver con el podcast de hoy, pero yo creo que yo ya había cerrado el tema de la democracia hace un rato. Quiero cerrar de que el problema de los medios de transporte es que los medios de transporte individuales, yo se lo escuché a Diego de hecho, nacieron condenados. ¿Por qué? Porque no son sostenibles, porque la población sigue creciendo y las calles no pueden crecer. O sea, las calles no pueden crecer en un nivel exponencial de ancho. Te propongo hacer un podcast del transporte público mejor. Entonces, cabal, eso te iba a decir, de que por eso es que mi idea es mejorar el transporte público, que más en ciudades como Quetzaltenango es necesario. Entonces yo creo que aquí se abren dos ventanas. Primero, para la educación, hay un podcast, creo que debemos que hacerlo sobre la educación. Y un podcast obviamente sobre el transporte público, ¿verdad? O los medios de transporte, ¿verdad? En todo caso, cómo afecta a estos transportes individuales también. Entonces, creo que con esto yo cerraría. No sé si tú también tengas ahorita un comentario final. No, solo síganos escuchando porque pues se vienen cositas, vaya. Sé que es un meme muy antiguo, pero se vienen cositas. Síganos en todas nuestras redes sociales. Vamos a estar vamos a estar subiendo TikToks ya mucho más seguido. Tenemos algunos. Pueden visitar el Linktree de nuestra página de YouTube, en donde van a encontrar todas nuestras redes sociales. Y por mi parte, nada más. Yo fui Fermat. Yo Marito. Y nosotros estuvimos más allá que acá. Nos vemos.